Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy sábado 11 de junio del 2022 voy a mostrar en este vídeo los últimos libros que he comprado. Los compré hace como un mes y llegaron hoy. Así es que aquí tengo el paquete, no lo he abierto todavía. Obviamente yo sé qué libros son, sin embargo todavía no los he visto. No he visto ninguno y ninguno los he leído. Pero eso no es un impedimento para no decir alguna cosa sobre alguno de ellos, quizás sobre uno que otro. No diré mucho porque no sabría qué más decir, ¿no? Quiero mencionar también antes de empezar una cosa muy interesante que es probable que pase en este vídeo, como ha pasado también en algún otro anterior, y yo quiero aquí pedir un poco de ayuda porque es muy probable que se escuche eh, las personas hablando en la calle, o el ladrido de un perro, o el canto de algún gallo, que hay muchos por aquí cerca, o la bocina de algún coche que ni siquiera cerca, sino como a una cuadra más o menos, o la música de algún vecino, o cualquier otra cosa que se escuche más que mi propia voz. Y no sé por qué. Pienso que debe existir algún método o alguna forma o algún aparato o algún micrófono especial específicamente diseñado para este tipo de inconvenientes que pueda resultar beneficioso para los vídeos cuando lo voy a subir y de esa manera mejorar. Bueno, los libros los he comprado en la página Busca Libre. Llevo ya varios años comprando ahí y hasta ahora todo ha estado bien. Entonces esto va a ser como algo un poco improvisado. Voy a ir sacando uno por uno cada uno de los libros y a ver qué hay. Entonces lo voy a abrir. Es un poco difícil, pero vamos a intentar. No sé, empezamos por aquí. Mientras intento abrir esto, aquí están los separadores que siempre se agradecen. En este caso me han mandado 3. He comprado 4 libros, falta uno, pero bueno, es mejor que nada. No, se agradece en serio a Busca Libre. Uy, el que quería hablar último, pero ha tocado primero. Las 6 puertas del enemigo. Experiencias de un exorcista, escrito por Javier Luzón Peña. Este libro ha sido editado por Alto la Cruz, es el nombre del editorial. Es un formato en tapa blanda con solapas. Aquí está la foto de el padre Javier Luzón, porque es un padre, es un sacerdote católico. El precio es 18 euros, bueno, es el precio de venta. Y pues aquí está. A ver qué diré sobre este libro. Contaré una historia. En este canal publiqué durante la pandemia, en 2020, un vídeo sobre un libro que releí en ese momento, que fue Así se vence al demonio, de José María Zavala. Hablan los poseídos, hablan los exorcistas, que es un libro en el que este periodista español se dedica a recopilar testimonios de personas que habían sido poseídas por el diablo. Y también hace entrevistas a 5 exorcistas de renombre internacional, entre ellos mencionar al difunto padre Gabriel Amor, también al padre Salvador Hernández de la diócesis de Cartagena, que siempre acompañaba, por lo menos en muchas ocasiones, a José María Zavala en conferencias, en programas de radio, entrevistas que se le hacían y demás. Y una persona comentó en ese vídeo pidiendo una recomendación de mi parte. Decía esta persona que tenía estudios en psicología y que quería saber qué libro era más recomendable empezar, por cuál debería empezar, si por ese, Así se vence al demonio, o por este, Las 6 puertas del enemigo. Yo ya conocía más o menos este libro porque lo había encontrado hace unos años
y lo había agregado en la lista, pero no lo había comprado. Y no fue por ello, sino ni siquiera recuerdo por qué, que decidí no incluirlo. De hecho, hay una entrevista que se le hace a este padre, que de hecho la entrevista se lo hace José María Zavala, el autor del libro Así se vence el demonio. Y bueno, pues aquí este tema siempre es un tema que llama mucho la atención porque hay mucha gente que piensa que son simples disparates o que son ridiculeces incluso. Pero mencionaba ya el mismo José María Zavala en aquel libro que algo muy interesante que también lo había leído en el Memorias de un exorcista del padre Gabriel Amor, que decía el padre Gabriel Amor que luchaba una batalla en dos frentes. En primer lugar, obviamente, una batalla contra el demonio y una batalla contra el silencio con respecto al demonio. Y tomando en consideración esto, en el libro de José María Zavala, él mencionaba que hoy en día ya la incredulidad ni siquiera es a nivel de, digamos, personas que no han tenido una formación cristiana, digamos así, sino personas mismos de la iglesia, sacerdotes entre ellos, y también aquí hay una entrevista, no, una conversación que tiene el mismo padre Gabriel Amor y que lo publica en el libro que es posterior a Memorias de un exorcista, que se llama El último exorcista. Una conversación que tiene con un miembro de la iglesia, no sé exactamente el cargo, no sé si era un obispo o era qué cargo exactamente tenía. Mencionaba, ¿no?, que no creía en este tipo de cosas. Entonces, lo que esta persona me preguntaba era específicamente con respecto a ese tema, acerca de cómo saber cuando una persona que está manifestando ciertos síntomas, eso se debe a o es producido por algún tipo de acción demoníaca, porque sabes que la acción diabólica se puede dividir en dos acciones, una acción ordinaria, que es la tentación, y acciones extraordinarias, que van desde lo que se conoce como infestación, que está referido a lugares, casas, sembrados, campos, objetos y también incluso animales. Y pasa luego a la influencia, una influencia que antes se llamaba la obsesión diabólica, ¿no? Pero se divide las influencias en influencias externas e influencias internas. Influencias externas sería cuando un demonio está cerca de una persona, pero no dentro, no ejerce la acción dentro de esta persona. Influencia interna sería, por decirlo de una manera muy simple, cuando el demonio o los demonios, porque sabéis también que una persona puede ser poseída por un demonio, pero también por varios demonios. Es decir, muchos demonios pueden poseer a una sola persona. Y también aquí hay algo que yo sí no lo había considerado antes, que un solo demonio puede poseer varias personas. Pero bueno, entonces, una influencia interna sería cuando el demonio está ejerciendo la acción dentro de la persona, pero no la posee. Es decir, no se ha llegado a ese grado de posesión, puesto que la posesión implica un atar la voluntad. Por lo tanto, la persona no es estrictamente libre de los actos que realiza mientras está en el estado de trance, porque es normal que una persona no esté manifestando siempre y en todo momento los síntomas o los signos, esto que se conoce como los signos de posesión. No los manifiesta en todo momento. Hay ciertos momentos en los que esto puede aparecer, en los que puede manifestarse. Entonces, ¿por qué es una influencia interna? ¿Por qué se llama interna? Porque está referido a la parte mental, digamos así. Implica todo lo que serían pensamientos, recuerdos, imaginación, ¿verdad? Este tipo de cosas.
con el objetivo de ganar el alma, digamos así, porque toda la posesión se me refiere a la parte corporal, ¿no? Pero para hacer esa distinción entre lo que sería una vejación, que es un ataque físico, por ejemplo, una persona que se despierta con moretones o mordidas o arañazos y este tipo de cosas, ¿no? O como se cuenta también en los mismos casos de este tipo de acciones. Bueno, entonces, ¿cómo diferenciar cuando hay una acción diabólica y cuando estos síntomas que manifiesta la persona se deben a una patología psíquica, a un desorden o trastorno mental? Porque también había leído que hay veces en que se producen combinaciones de este tipo de cosas. Y un vídeo que estuve viendo el día de ayer mencionaba que obviamente si llevamos, porque a veces la iglesia y para, digamos, en todo el periodo del discernimiento, a veces se pide que la persona haya sido evaluada por un médico, por un psiquiatra o por un psicólogo y se le pide el diagnóstico de este. Entonces se le estaba preguntando a un exorcista, Vincent Lambert, es un sacerdote de Estados Unidos, en un canal de YouTube se le estaba preguntando. Obviamente que uno no va a encontrar a muchos psicólogos o psiquiatras que estén muy dispuestos a creer que ciertos fenómenos o cierta conducta o ciertos síntomas se deban al demonio. Entonces, en ese caso, ellos posiblemente dirán un diagnóstico o dirán esto es tal enfermedad y este es el tratamiento que hay que seguir. Y lo que respondía el sacerdote era que está bien, pero que la iglesia no le pregunta al psiquiatra acerca de si esta persona está o no poseída. La iglesia por sí misma hace también una evaluación. Entonces, aquí se pueden hablar acerca de muchas cosas. Yo mencionaría el vídeo de José Miguel Gaona, un psiquiatra español muy interesante, que ha escrito entre muchos libros, uno que se llama Al otro lado del túnel, que trata sobre las experiencias cercanas a la muerte. Es un estudio que se hace sobre esto. La entrevista que se le hizo a este hombre en Cuarto Milenio, donde él menciona que había participado en el culto de exorcistas del Vaticano. Voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo el enlace de aquel, también el enlace de la entrevista que le hace José María Zavala al padre Javier Luzón Peña, y también una entrevista que le hace, creo que se llama padre Javier, del canal Que no te la cuente, a el padre Carlos Spam, y ahí menciona un poquito más acerca de cómo diferenciar este tipo de cosas. Sin embargo, yo no he encontrado específicamente en este caso un libro, por ejemplo, donde se hable, donde se estudie, aunque lo voy a mencionar porque lo tengo aquí. Este es el primero de una serie de libros de otro sacerdote español que también se dedica a este ministerio y que además es muy famoso, que es el padre José Antonio Fortea, y este es el libro publicado por Secotia, de la editorial Secotia, Suma Demoníaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas. Ahí creo en la parte de los apéndices, aunque no sé muy bien porque todavía no lo he leído completamente, donde se habla más sobre ese tipo de tema específicamente. Aunque creo que puedes encontrar un poco más sobre ello en el suplemento, que sería la continuación. De hecho, hay una editorial, creo que es Secotia mismo, que ha sacado los, creo que numerados, ¿no?, los libros del padre Fortea, que se llama Ópera Forteniana Biblioteca o algo así, siendo el primero Suma Demoníaca, luego Exorcística. Ese es el libro. Después está también Historia del Mundo Angélico, y luego ya no recuerdo el orden, está ahí
tratados de las almas errantes, las leyes del infierno. Bueno, hay varios títulos que no recordaría el nombre. Pero bueno, eso es lo que tendría que decir. No he hablado nada de este libro, pero lo leeré, espero, este año, a ver qué tal. En caso de que lo llegue a hacer, pues hablaré más sobre ello. No mencionaré mucho sobre la segunda edición del catolicismo ahora obispo Robert Barron, pero es una serie creo que también sacaron la serie con el mismo título, discos de vídeos del ministerio de Robert Barron, Word on Fire, que significa palabra ardiente, en donde habla precisamente sobre ello, ¿no? Siempre me gustaron los vídeos de verlos, lo veía en el canal EWTN. Aquí incluso hay imágenes también. Así que por fin lo tengo. Es de la editorial Real. Es también etapa blanda con solapas. No sé qué más decir, excepto que tengo aparte otro del mismo autor. En este caso es una entrevista. Quisiera mencionarlo porque también lo compré en la misma página, que se llama Encender Fuego en la Tierra. Robert Barron en conversación con John Allen. Así que bueno, no he leído todavía obviamente ninguno de los dos, pero veremos qué pasa. Fábulas esópicas de Phaedrus. Este libro básicamente lo compré porque, como había mencionado en el video anterior, estoy estudiando latín, y entonces aquí tenemos las fábulas que Phaedro tradujo, las fábulas de Esopo, y también las propias fábulas que Phaedrus escribió. Y en este libro, que es de Alma Mater CSIC, tenemos el texto, las fábulas están en latín y también está la traducción al castellano. Y por último, pero no por ello menos importante, no puedo creerlo, tenemos aquí Lógica de la Creencia, una filosofía tomista entre paréntesis de la religión, escrito por Sisto Castro, publicado por la editorial San Esteban de Salamanca. Este es un libro que yo ya había comprado anteriormente, pero hubo un problema con el tema del proveedor, creo, si me lo recuerdo, y bueno, simplemente pedí la devolución del dinero. No está la foto, acá está la foto de Sisto, aquí, ¿ves? No se ve, bueno, más o menos. Bueno. Sisto Castro es un fraile dominico, pero también es un profesor de estética y teodicea en la Universidad de Valladolid. Se cayó, bueno, está bien. Entonces, en este libro lo que trata de hacer es demostrar que la creencia no es un ámbito de irracionalidad, sino que tiene su lógica, por decirlo de alguna manera. De hecho, él mismo ha dicho esto en alguna entrevista que se le ha hecho, ¿no? Y lo que encontramos en este libro es a Santo Tomás de Aquino en diálogo con los pensadores contemporáneos. Y aquí hay algo muy importante que mencionar, porque la palabra creencia, es decir, él hace una distinción entre lo que sería una creencia y lo que sería tener fe. Menciona que no es necesariamente lo mismo, porque uno puede creer o decir que cree, y parece que la idea que se tiene de ello es asentir o aceptar un conjunto de proposiciones que conforman el credo cristiano. Uno puede libremente aceptar esto y sin embargo no ser o no tener fe, digamos así. Esto es algo muy interesante porque de hecho Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica discutía una cuestión muy interesante, que es acerca de si los demonios tienen fe, ya que habíamos estado hablando sobre los exorcismos, ¿no? Una cosa muy interesante que dice es que los demonios sí de alguna manera se puede decir que tienen fe porque se ven obligados a creer por la fuerza de los signos que ven, pero no quieren creer, por lo tanto
tienen una fe, pero no es una fe auténtica, no es realmente tener fe. Y ya que habíamos hablado anteriormente sobre el libro del padre Javier Luzón Peña, mencionar aquí algo muy interesante. Por ejemplo, cuando en los evangelios se cuenta el momento en el que hay un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm y que él tiene el conocimiento, él sabe quién es Jesús, obviamente que lo sabe. Pero retrocediendo un poco más atrás, cuando se le había preguntado, o cuando, mejor dicho, Jesús mismo había preguntado a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas apuntan en la dirección del error, es decir, es notable que la gente está perdida, no sabe, algunos dicen que eres uno de los antiguos profetas, creo, otros dicen que eres Juan el Bautista, que lo mataron pero que resucitó. Es decir, las respuestas no son, ni siquiera se acercan, ¿no? Pero hay uno de ellos que es Pedro, que dice, que da la respuesta, apunta, da en el clavo, dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Entonces Jesús se da cuenta que para que él haya dicho eso, algo superior a la carne y a la sangre debe haber intervenido, porque no era posible que este hombre, simplemente viendo milagros o haber estado con él, dé este tipo de respuestas. Se requiere una infusión de la gracia sobrenatural de Dios. Por eso le dice, esto no lo has sabido, no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El demonio no necesita ver, o quizá a lo mejor necesitó ver ciertas cosas. Aquí también es un tema que se puede discutir. Pero creo que lo que aquí muestra es que él tiene el conocimiento cierto, pero a pesar de que su conocimiento es exacto, Jesús le dice que se vaya de ahí, porque no es suficiente tener un conocimiento correcto, ¿no? Entonces se entiende que la fe en cuanto tal va más allá del conocer ciertos tipos de cosas que se supone que uno debe creer o considerar como verdaderas. Si queréis saber algo sobre, o algo escrito sobre Sisto Caso, yo recomendaría leer el artículo que publicó, si mal no recuerdo, en el 2012, creo, puede ser, que se titula Probablemente Dios existe. Creo que esto, me parece a mí, lo hace en respuesta a esta campaña de los mal llamados autobuses ateos, ¿no? Que Richard Dawkins y compañía habían estado pues en Inglaterra, no habían escrito y esto también llegó a España. De hecho, Sisto Castro es traductor de un señor que se llama Richard Swinburne, que es uno de los mayores filósofos de la religión hoy en día vivientes, profesor emérito de la Universidad de Oxford, y que estuvo en España en 2 ocasiones, hasta donde tengo entendido. Y Sisto estaba ahí traduciendo las preguntas que el público, la gente le hacía, y luego la respuesta de Richard Swinburne a estas preguntas. Entonces aquí era algo muy difícil. No solo traductor en ese sentido, sino que también ha traducido 3, creo que hay un perro que está ladrando, se ha traducido 3 de las obras más importantes de Richard Swinburne, que conforman la trilogía La coherencia del teísmo, La existencia de Dios y Fe y razón, también publicados por la editorial San Esteban de Salamanca. Sisto tradujo esas 3 obras y ha traducido muchas otras más, por supuesto. Él mismo ni siquiera sabe cuántos libros ha escrito. Dice que no los ha contado, pero bueno. Entonces, voy a mencionar aquí también que yo no tengo ninguno de esos libros de Richard Swinburne, pero sí tengo uno que es una versión resumida de la existencia de Dios, que se llama ¿Hay un Dios? Con signos de interrogación. Quisiera mostrarlo, pero está muy alto y temo que se caiga todo. Ese sí no fue traducido por Sisto, sino por Miguel García Baró, que también estuvo presente en el momento de la tertulia de Richard Swinburne.
Entonces, como dije, estos mal llamados autobuses ateos, ¿no? Que llegaron a España también y escribían pues en esos autobuses, probablemente Dios no existe, deje de preocuparse y disfrute de la vida. Es una cuestión bastante interesante. Una persona es libre de responder ante la pregunta por la existencia de Dios, ¿no? Sin embargo, si uno se detiene a analizar un poquito esta afirmación, se da cuenta que se asocia el hecho de creer o de ser creyente con el agobio, la preocupación, el no disfrute de la vida. Bueno, yo recomendaría ese artículo de Sisto, que me parece muy interesante. Dejaré también en la caja de descripción el link, si lo encuentro. Así que bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que había encontrado comentarios que decían que, a pesar de que estamos aquí ante un profesor de filosofía de la universidad, el libro se puede entender. Es decir, no está escrito, no es algo difícil, ¿no? O sea, es accesible a cualquier persona. Tengo asisto en Facebook, por cierto. Nada más mencionar eso. Esto sería todo. Espero que este video os haya servido de algo. Ojalá. Y bueno, nada más. Me despido y ya será hasta la próxima ocasión. Adiós. Y acá mencionar, bueno, mostrar a él. A él. Está de buen humor hoy. Y a él. Y vamos a despedirnos con un grito.